Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio perfecto para descubrir los relatos más fascinantes de la literatura. Si eres un amante del misterio, la intriga y las historias que desafían nuestra percepción de la realidad, este canal es para ti. Hoy les traemos un relato que no solo explora la obsesión humana, sino también el poder de los símbolos y el destino. Se trata de El escarabajo de oro, una de las obras más enigmáticas de Edgar Allan Poe, publicada en 1843. Una obra que combina la emoción de una aventura con el suspenso de un misterio antiguo, donde un escarabajo dorado no es solo un insecto, sino el punto de partida de una historia que pondrá a prueba el ingenio, la locura y las pasiones más profundas de los seres humanos. Antes de adentrarnos en este mundo lleno de enigmas, te invito a hacer una pequeña pausa. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones. Así podrás disfrutar de todos los contenidos que preparamos con tanto esmero para ti. En Audio Mentores no solo compartimos historias, sino que te llevamos a viajar a través de las palabras, a explorar cada emoción, cada giro de la trama, y a entender más profundamente las lecciones que la literatura tiene para ofrecernos. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, acompañaremos a William Legrand y su amigo en una increíble aventura llena de códigos secretos, tesoros escondidos y una obsesión peligrosa que transformará sus vidas para siempre. A medida que avancemos, nos enfrentaremos a preguntas que nos harán pensar, ¿hasta dónde puede llevarnos la ambición? ¿Es la locura simplemente el resultado de nuestra búsqueda de respuestas? Así que prepárate para sumergirte en esta apasionante historia. Que tu mente se abra al misterio, tu curiosidad se despierte y cada revelación te sorprenda. Comencemos ahora mismo este viaje literario con El escarabajo de oro. No te lo pierdas. Capítulo 1. El encuentro con el escarabajo. Era una tarde calurosa de verano. El sol ardía en el cielo sin piedad sobre la isla de Carolina del Sur. El aire estaba pesado, cargado de humedad, y las olas rompían suavemente contra las rocas de la costa, pero no era el mar ni el cielo azul lo que ocupaba la mente de William Legrand. Desde su mudanza a la isla, Legrand parecía estar perdiendo contacto con el mundo tal como lo conocía. Su conducta había cambiado. Ya no era el hombre sereno y racional que el narrador conocía, sino alguien consumido por una especie de obsesión que apenas podía describirse. El narrador se encontraba con él, en la sombra de un roble gigante, buscando refugio del calor abrasante del día. Aunque Legrand no solía ser dado a hablar mucho, algo en su actitud había cambiado. Era como si su mente estuviera atrapada en un lugar al que el narrador no podía acceder. A veces, sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera persiguiendo alguna idea o secreto que no quería compartir. De repente, la calma que reinaba en la isla se rompió. Legrand, que hasta entonces parecía absorto en sus pensamientos, se levantó bruscamente y comenzó a caminar hacia la orilla, sin decir una palabra. El narrador, intrigado y preocupado por el comportamiento de su amigo, lo siguió de cerca. Fue entonces cuando algo en la arena captó la atención de Legrand, algo que brillaba con una intensidad casi sobrenatural. Al principio, el narrador pensó que podría ser simplemente un objeto arrastrado por la marea, pero pronto vio que no era cualquier cosa. «Mira esto», exclamó Legrand, su voz llena de asombro y algo que rozaba la fascinación. El narrador, con cierta duda, se acercó. A pocos pasos de su amigo, había un pequeño escarabajo dorado. Su caparazón relucía con un resplandor metálico, algo que parecía fuera de lugar en ese entorno natural. No era un insecto común, su tamaño era inusualmente grande, y su apariencia era deslumbrante. «Es extraño, nunca había visto algo como esto», comentó el narrador, intentando comprender la situación. Pero Legrand, lejos de compartir el asombro que su amigo sentía, observaba al escarabajo con una intensidad que resultaba perturbadora. Sus ojos brillaban con un fervor inexplicable, y su mente parecía alejarse aún más de la realidad. La fascinación que experimentaba no era simplemente curiosidad, sino algo mucho más profundo, como si este insecto tuviera un significado trascendental para él. «Este escarabajo tiene algo especial», murmuró Legrand, más para sí mismo que para su amigo. «Este no es un simple insecto. Es una señal, una pista». El narrador no comprendió lo que Legrand quería decir con esa declaración, pero la intensidad con la que lo decía lo inquietó. Algo estaba cambiando en él, algo que no podía explicar. A medida que Legrand se acercaba al insecto, parecía atrapado en una especie de trance. En su rostro se dibujaba una mezcla de asombro y emoción,
Y comenzó a murmurar palabras en un tono bajo, casi como si hablara con el escarabajo mismo. ¿Una pista de qué?, preguntó el narrador, desconcertado. ¿Qué significa todo esto? Legrand, sin apartar la vista del escarabajo, levantó el insecto con cuidado, usando un palo, como si temiera dañarlo. Al observarlo más de cerca, el narrador pudo notar que había algo extraño en el caparazón del escarabajo. Un símbolo, algo grabado en la superficie que al principio no había visto. Era una figura compleja, llena de detalles, una especie de escritura o código que parecía no pertenecer a la naturaleza. ¿Lo ves?, dijo Legrand, casi en un susurro. Este escarabajo es más que un simple insecto. Hay algo en este símbolo. Esto nos está diciendo algo. ¿Qué nos dice?, replicó el narrador, preocupado por la obsesión que comenzaba a vislumbrar en su amigo. Aunque quería entender, algo en su intuición le decía que estaba a punto de adentrarse en algo más grande de lo que jamás habría imaginado. Legrand no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a murmurar para sí mismo mientras lo observaba, como si tratara de descifrar algún enigma. El narrador intentó despejar sus pensamientos, pero la sensación de inquietud seguía aumentando. No estaba seguro de qué pensar de todo esto. Finalmente, Legrand levantó la vista y dijo, con una seriedad que hizo que el narrador se estremeciera: este escarabajo es la clave para algo mucho más grande. Algo que está más allá de nuestra comprensión. No puedo explicarlo, pero sé que esta es la pista que he estado buscando. Esto va a cambiarlo todo. El narrador trató de comprender lo que decía su amigo, pero las palabras de Legrand, cargadas de misterio, solo aumentaban su desconcierto. No sabía si todo esto era el producto de una imaginación desbordada o si realmente había algo extraordinario detrás de este escarabajo dorado. Vamos a llevarlo a casa, dijo Legrand, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Tenemos que estudiarlo más de cerca. Algo me dice que nos está guiando hacia un gran misterio. Aunque el narrador no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, no pudo evitar sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que no solo cambiaría las vidas de ambos, sino que los llevaría por un camino impredecible lleno de peligros, enigmas y revelaciones. Así, el escarabajo dorado fue llevado de vuelta a la casa de Legrand, donde comenzaría una serie de eventos que transformaría no solo sus vidas, sino también la percepción que tenían de la realidad. Pero en ese momento, el narrador no sabía que este hallazgo era solo el comienzo de una obsesión que consumiría a su amigo y los llevaría a enfrentarse con lo desconocido, a desentrañar secretos que nunca imaginaron que existían. El narrador seguía sin comprender completamente el alcance de lo que estaba a punto de ocurrir, pero no podía negar que la presencia de aquel escarabajo parecía marcar el inicio de algo misterioso y poderoso. Capítulo 2. La obsesión creciente. La noche cayó rápidamente sobre la isla, como un manto oscuro que envolvía todo en su quietud. El aire estaba aún pesado por el calor del día, pero la brisa marina comenzaba a soplar con suavidad, trayendo consigo una sensación de frescura. Sin embargo, dentro de la casa de Legrand, el ambiente era completamente diferente. El silencio que reinaba en el lugar estaba cargado de tensión. El escarabajo dorado descansaba sobre la mesa, colocado con sumo cuidado en un pequeño recipiente de cristal. Legrand había pasado horas observándolo detenidamente, y su expresión era una mezcla de concentración y ansiedad. El narrador, que había intentado mantener una actitud tranquila, comenzaba a preocuparse más por su amigo. Algo en su mirada, en su actitud, había cambiado. Ya no parecía el hombre racional y lógico de antes. Su mente estaba completamente absorbida por el insecto dorado. El narrador, sentado en una silla cerca de la mesa, no podía apartar la vista del escarabajo. Algo en él lo inquietaba profundamente. No solo era la belleza extraña de su caparazón dorado, sino también el símbolo que estaba grabado en su superficie. Aunque el narrador no lo entendía del todo, sentía que había algo en ese diseño que los estaba llevando a algo más allá de su comprensión. ¿Qué es lo que te está sucediendo, William?, preguntó finalmente el narrador, sin poder contener su preocupación. Nunca te había visto tan absorto. Este insecto no puede ser tan importante, ¿verdad? Legrand no levantó la vista. Estaba completamente concentrado en el escarabajo. Sus ojos brillaban con una intensidad que resultaba inquietante. Sin embargo, su voz, cuando habló, estaba llena de una calma extraña, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Este escarabajo tiene un propósito,
una razón de ser, y no puedo dejar de pensar en ello. No es solo un insecto, es un mensaje. Algo más grande está involucrado, y lo sé. No puedo explicarlo con palabras, pero todo lo que me dice mi instinto es que debo descubrir qué significa este símbolo. El narrador no entendía nada de lo que Legrand estaba diciendo, pero no podía ignorar la forma en que su amigo hablaba. Era como si estuviera atrapado en un mundo completamente diferente, uno que solo él podía percibir. Aunque el narrador trató de racionalizar la situación, algo en su interior le decía que estaba frente a una obsesión peligrosa. Pasaron las horas y la casa se sumió en un silencio sepulcral. Legrand no hizo más que observar el escarabajo, tomando notas de vez en cuando y murmurando palabras incomprensibles. El narrador, agotado y preocupado, decidió retirarse a su habitación, aunque la imagen del escarabajo y de Legrand, tan absorto en él, lo perseguía. Al día siguiente, el sol ya se encontraba alto cuando el narrador volvió a la casa de su amigo. Lo que vio lo dejó sin palabras. Legrand, que había permanecido sentado durante horas, parecía más alterado que nunca. Sus ojos, hundidos y enrojecidos por la falta de sueño, seguían fijos en el escarabajo dorado. «William, ¿estás bien?», preguntó el narrador con una mezcla de temor y desconcierto. «Has pasado toda la noche aquí, sin dormir». Legrand lo miró, pero sus ojos no reflejaban la serenidad que solían tener. Su mirada era profunda, oscura, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. «Esta noche he descifrado el símbolo», dijo con una voz baja y grave, casi como un susurro. «Lo he entendido. El escarabajo es la clave. El símbolo es una especie de mapa, una ruta hacia algo más grande, algo que ha estado oculto durante siglos. Y yo soy el elegido para encontrarlo». El narrador, al escuchar estas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Legrand había comenzado a perder la cordura, pero lo que acababa de decir no solo era desconcertante, sino aterrador. «¿De qué estás hablando? ¿Qué significa todo esto?», preguntó el narrador, intentando mantener la calma, aunque la confusión y el temor comenzaban a apoderarse de él. Legrand no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó rápidamente, su rostro iluminado por una expresión de éxtasis febril. Se acercó al escarabajo con una determinación inusitada y comenzó a trazar con su dedo un camino invisible sobre el símbolo grabado en el caparazón. «El mapa está aquí», murmuró Legrand. «Está todo aquí. Y debo seguirlo, debo hacerlo, no puedo detenerme ahora». El narrador trató de hablar, de racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero algo en su interior le decía que era inútil. Legrand ya no estaba allí. En su mente ya había cruzado un umbral del que probablemente no habría regreso. El escarabajo dorado había desatado algo en su amigo, algo más allá de la razón. «William, por favor, escúchame. Esto no es real. Debemos ir al médico, debes descansar», suplicó el narrador, temeroso de lo que pudiera ocurrir. Pero Legrand no escuchó. En lugar de eso, se dirigió hacia la puerta, como si estuviera siguiendo un camino invisible hacia su destino. El narrador, aunque temeroso, no pudo evitar seguirlo, como si estuviera atrapado en una fuerza más grande que él mismo. Sabía que debía detener a su amigo, pero no podía hacer nada. El escarabajo dorado, aunque aparentemente inofensivo, había comenzado a ejercer su influencia sobre Legrand de una manera que parecía más allá de cualquier explicación lógica. Algo más estaba ocurriendo, algo mucho más oscuro y misterioso. Y el narrador, sin quererlo, se encontraba atrapado en medio de ello. Capítulo 3. El viaje comienza. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. El sol, que a esa hora ya empezaba a iluminar los rincones más oscuros de la isla, parecía no poder disipar la sombra que se había instalado en la casa de Legrand. El narrador, incapaz de dormir por la preocupación, salió temprano al jardín para intentar despejarse un poco. La tranquilidad del paisaje, el canto de las aves y el suave murmullo del viento en las ramas de los árboles, sin embargo, no lograban aliviar la ansiedad que sentía. La imagen de Legrand, sumido en su obsesión con el escarabajo dorado, lo perseguía constantemente. Al mediodía, el narrador volvió a la casa. Legrand, a pesar de no haber dormido en toda la noche, seguía tan concentrado en su tarea como si nada hubiera pasado. Había una extraña energía en él, una mezcla de euforia y desesperación, como si hubiera encontrado algo de vital importancia pero, al mismo tiempo, estuviera perdido en la tormenta de su propio intelecto.
El escarabajo dorado continuaba en su lugar, sobre la mesa, bajo una luz que hacía resplandecer su caparazón con destellos metálicos. El símbolo que estaba grabado en él parecía haber cobrado vida en la mente de Legrand, como si le estuviera susurrando secretos prohibidos. El narrador se acercó a la mesa con cautela, temeroso de que el solo acto de mirar más de cerca al insecto pudiera también afectarlo. Legrand, al notar su presencia, lo miró con una intensidad indescriptible, casi como si fuera un extraño. Sus ojos, normalmente tan serenos y confiables, ahora reflejaban una locura inquietante. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Legrand, su voz cargada de una emoción que parecía desbordarse. El narrador no pudo responder de inmediato, atrapado por la magnitud de la pregunta. Legrand continuó, como si no esperara respuesta, como si hablara consigo mismo más que con el narrador. El mapa es claro, el símbolo muestra un camino. Un camino que debo seguir. Y ahora entiendo que no puedo esperar más. Tengo que hacerlo ahora. No hay tiempo que perder. El narrador, sin embargo, no podía comprender del todo lo que Legrand decía. El escarabajo dorado era solo un insecto, un objeto inanimado que no podía tener tal poder sobre su amigo. Había que hacer algo antes de que la situación llegara a un punto irreversible. Sin embargo, había una parte de él que sabía que Legrand estaba más allá de cualquier intento de persuasión. Su obsesión por el insecto lo había llevado a un punto del que no parecía haber retorno. «William, te estás hundiendo en algo que no entiendes», dijo el narrador, en un último intento por alcanzar a su amigo. «Esto no tiene sentido. No sigas adelante con esto». Pero Legrand no lo escuchó. En lugar de eso, se levantó abruptamente de su asiento, como si estuviera convocado por una fuerza exterior. Se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás, y el narrador, desesperado, lo siguió sin pensarlo 2 veces. La casa parecía vacía sin la presencia de Legrand, y el silencio que se apoderó del lugar cuando la puerta se cerró detrás de ellos lo hizo sentir aún más inquieto. Aunque sabía que su amigo estaba tomando decisiones peligrosas, no podía dejarlo ir solo. Debía acompañarlo, y con suerte, encontrar la manera de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El camino hacia el bosque estaba lleno de sombras largas debido a la luz del sol que comenzaba a declinar. Cada paso que daban, tanto Legrand como el narrador, parecía resonar con un eco ominoso. Los árboles, cuyas hojas se mecían suavemente, de alguna manera añadían una atmósfera misteriosa al escenario, como si todo el lugar estuviera de alguna manera implicado en el extraño destino que Legrand había decidido seguir. A medida que avanzaban, Legrand no hablaba, solo caminaba con paso firme, como si estuviera siguiendo un rastro invisible. El narrador lo observaba, con una creciente sensación de desesperación. Sabía que su amigo se estaba perdiendo, pero también comprendía que nada de lo que dijera podía detenerlo ahora. «William, por favor, escúchame», insistió el narrador. «No sabes lo que estás buscando. Puede que sea un error, un engaño de tu mente. Esta obsesión está controlándote». Legrand detuvo sus pasos repentinamente, y su mirada se volvió hacia el narrador, fría y distante. «¿Controlándome?», dijo con voz suave, pero llena de convicción. «Esto no es una obsesión, es un llamado. No tengo más opción que seguirlo. No puedo detenerme ahora. No lo entiendes, pero algún día lo harás». El narrador no pudo responder. Sentía una mezcla de impotencia y terror al ver a su amigo tan determinado, tan cegado por una obsesión que ya no podía comprender. Y aunque su mente le decía que todo esto era irreal, algo en su instinto le decía que había algo más en juego, algo mucho más grande de lo que él podía captar. Finalmente, llegaron a una pequeña colina que dominaba toda la isla. Allí, en la cima, Legrand se detuvo y miró al horizonte, como si estuviera esperando una señal. El narrador se acercó, observando con cautela cada uno de sus movimientos. De repente, Legrand levantó la mano y señaló hacia el mar. «Mira allá», dijo en voz baja. «Es el comienzo del camino. Todo está indicado aquí». El narrador miró en la dirección en que Legrand señalaba, pero lo único que vio fue el vasto océano, tranquilo y lejano, sin ninguna pista visible. Sin embargo, en los ojos de su amigo, había algo que no podía negar. Legrand había encontrado lo que buscaba, y ahora era demasiado tarde para detenerlo. Capítulo 4. La decisión. El aire estaba denso con la tensión de lo que estaba ocurriendo. El sol, ya cerca de su ocaso,
reflejaba su luz dorada sobre las olas del mar, creando un espectáculo de sombras y luces que solo servía para intensificar la sensación de inquietud que dominaba al narrador. Legrand había llevado al narrador hasta la colina sin decir una palabra más, solo con una mirada fija en el horizonte, como si esperara algo. El silencio era absoluto, pero la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. El narrador, agotado por la intranquilidad y el desconcierto, decidió que debía intentar un último esfuerzo por razonar con su amigo. Si no lo hacía ahora, temía que el inevitable desenlace fuera aún más catastrófico de lo que imaginaba. William, ¿de verdad crees que este es el camino que debes seguir? ¿Que esa cosa, ese escarabajo dorado, tiene algo que ver con tu destino? No estás pensando con claridad. Esto no puede ser más que una ilusión, algo creado por tu mente, algo que te está llevando por un camino equivocado. Legrand no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el mar, como si el océano tuviera la respuesta que él estaba buscando. Pero cuando habló, su voz fue firme, aunque cargada de una tristeza inexplicable. Lo que estás diciendo no tiene sentido. No puedo seguir ignorando lo que he descubierto. El escarabajo me mostró algo. Me reveló un mensaje que no puedo rechazar. No puedo volver atrás. Ya es demasiado tarde para arrepentirme. El narrador, sintiendo que su amigo se estaba hundiendo cada vez más en su obsesión, no pudo evitar sentirse impotente. Era evidente que algo se había apoderado de la mente de Legrand, algo mucho más grande que cualquier lógica o razón. La idea de que un simple insecto tuviera tal poder sobre su destino era desconcertante, pero el brillo en los ojos de Legrand era claro, él ya no veía las cosas como antes. Este escarabajo no te está mostrando nada, William. Es solo un insecto. Algo que te has inventado en tu mente. Si sigues persiguiéndolo, te perderás. Y yo no puedo dejarte ir por ese camino sin intentar detenerte. Pero Legrand, con una calma perturbadora, se giró hacia él. Su rostro estaba sereno, casi demasiado sereno para alguien que estaba a punto de tomar una decisión tan trascendental. No entiendes, lo que he visto no es algo que pueda ignorarse. Esto es más que un simple insecto, es un mensaje, un mapa, una señal. He seguido las pistas y ahora sé lo que debo hacer. La isla, el escarabajo, todo está conectado. El narrador, abrumado por la ansiedad, dio un paso atrás, sin poder comprender lo que su amigo decía. Su mente seguía intentando buscar una lógica en todo aquello, pero no encontraba nada más que vacío y desesperación. Era evidente que Legrand había perdido el contacto con la realidad. La atmósfera alrededor de ellos parecía volverse más pesada, como si la misma naturaleza estuviera involucrada en lo que estaba ocurriendo. Las olas del mar, que antes parecían tranquilas, ahora chocaban con furia contra las rocas cercanas, como si quisieran advertirles de algo. El viento, que había estado calmado, se intensificaba, soplando con fuerza y trayendo consigo una sensación de incomodidad palpable. Legrand comenzó a caminar de nuevo, con paso decidido, y el narrador, aunque dudoso, no pudo evitar seguirlo. Su amigo ya no parecía dispuesto a escuchar más razones. Estaba claramente obsesionado, y cualquier intento por detenerlo solo parecía hacerle más fuerte su resolución. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó el narrador, incapaz de entender el propósito de aquel viaje que no parecía tener sentido. Legrand, sin detener su marcha, respondió sin mirar atrás. Vamos a encontrarlo. El lugar que el escarabajo me mostró está cerca. Sé que lo está. Solo necesitamos llegar allí. No te preocupes. Todo se resolverá cuando lo hagamos. La dirección hacia la que se dirigían era aún más misteriosa, una senda en el bosque que, a medida que avanzaban, parecía volverse más oscura, menos familiar. A cada paso que daban, el narrador sentía que se alejaban más y más de la realidad, entrando en un terreno incierto donde todo podía suceder. En algún momento, el narrador tuvo la sensación de que algo los observaba, algo más allá de su comprensión. Cada sombra parecía moverse, cada crujido en las ramas parecía un aviso. Había una presencia en el aire, algo intangible, pero palpable. El mundo parecía haberse distorsionado a su alrededor, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza más allá de su control. Legrand, sin embargo, continuaba adelante, como si nada de eso tuviera importancia. Su obsesión lo guiaba, y él no estaba dispuesto a escuchar nada que pudiera interferir con su propósito. La isla, el escarabajo, la tierra que pisaban,
Todo parecía tener un solo objetivo para él: llegar a lo que había sido prometido por el mensaje del insecto dorado. Este es el único camino, murmuró Legrand para sí mismo, y su voz sonaba como una afirmación más que como una duda. No hay vuelta atrás. El narrador, aunque con el corazón pesado, no tuvo más opción que seguir. Si Legrand estaba decidido a continuar, él no podía dejarlo ir solo. Aunque sabía que estaban entrando en un territorio peligroso, una parte de él no podía apartarse completamente. Su amistad con Legrand, aunque severamente probada, le impedía dar la espalda por completo. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, un lugar extraño que parecía apartado de todo lo que conocían. En el centro, había una piedra grande, cubierta de musgo y líquenes, pero lo que captó la atención del narrador fue lo que estaba sobre la piedra. Una marca, una figura grabada que parecía un símbolo familiar, el mismo que había visto en el escarabajo dorado. Legrand se acercó lentamente, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Aquí es, dijo, su voz tensa. Aquí está todo. El secreto. Ahora lo entenderás. El narrador miró la marca en la piedra, y en ese momento, todo lo que había temido se hizo real. El símbolo no solo era el mismo que había visto en el escarabajo, sino que parecía emanar una energía palpable, algo que parecía estar vivo, que lo llamaba. El viaje de Legrand había llegado a su destino. Y el narrador, atrapado en el misterio que lo rodeaba, comprendió que ya no podía escapar de lo que iba a suceder. Capítulo 5. La revelación. La oscuridad se había instalado sobre el bosque, el sol ya había desaparecido por completo y el cielo nocturno se estiraba ante ellos como un manto impenetrable. La luna, débilmente iluminada, apenas podía atravesar las copas de los árboles, haciendo que el sendero fuera aún más incierto. El aire estaba más frío que antes, y el narrador sentía como su respiración se hacía más pesada con cada paso. Todo parecía haberse detenido en el tiempo, y lo único que quedaba era ese símbolo grabado en la piedra, sobre el cual Legrand seguía enfocando toda su atención. La atmósfera era densa, como si la misma tierra estuviera esperando algo. Algo que se había activado con la llegada de Legrand al claro, con su obsesión que ya había ido más allá de lo racional. El narrador no sabía qué esperar, pero su instinto le decía que lo peor estaba por llegar. Legrand se agachó frente a la piedra, sus dedos recorriendo la figura grabada. El simbolismo que había visto en el escarabajo dorado ahora estaba frente a él, en carne y hueso, o al menos, en piedra. Los trazos eran complejos, intrincados, pero algo en ellos lo hipnotizaba, lo absorbía como si la piedra misma tuviera vida. El narrador observaba, incapaz de apartar los ojos de la escena, sintiendo como su corazón latía con más fuerza mientras la tensión en el aire se hacía palpable. No puedo creerlo, esto es real, susurró Legrand, más para sí mismo que para el narrador, aunque sus palabras eran claras y audibles. Es todo lo que pensé que sería. El mapa, la señal, está aquí, frente a nosotros. Todo ha conducido a esto. El narrador no entendía. A pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que había presenciado hasta ese momento, no lograba comprender cómo un simple insecto y un símbolo en una piedra podían tener tanto poder sobre su amigo. ¿Cómo podía él seguir creyendo que todo esto tenía algún propósito, alguna lógica? William, no puedes seguir con esto. Este símbolo, no puede ser lo que crees que es. Es solo una piedra, un dibujo. No hay magia en él, insistió el narrador, su voz temblando de ansiedad. Pero Legrand no parecía escuchar. Estaba completamente absorto en su descubrimiento. Su expresión era casi estática, como si estuviera conectado a algo más allá de este mundo. No entiendes. Esto es más grande que todo lo que imaginamos. Este símbolo, este mapa, nos guiará a lo que hemos estado buscando. La isla, el escarabajo, todo está relacionado con esta piedra. A medida que Legrand seguía susurrando sobre las posibles implicaciones de la marca, el narrador sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien. La obsesión de su amigo lo había llevado tan lejos que ya no quedaba lugar para la duda. Legrand se había entregado por completo a su creencia de que ese símbolo tenía un poder místico, y el narrador, aunque desconcertado, sabía que ya no podía detenerlo. La decisión de su amigo estaba tomada, y el camino que seguían parecía inevitable. De repente, un ruido rompió el silencio que envolvía al claro. Era un sonido bajo, como un murmullo, que parecía venir de la misma tierra. El narrador, sobresaltado, miró alrededor,
buscando el origen del ruido. ¿Era el viento? ¿Era el mismo bosque que estaba vivo de alguna forma, respondiendo al extraño ritual de su amigo? Legrand no mostró la menor sorpresa. De hecho, parecía esperar que algo ocurriera. «Es hora», dijo Legrand en voz baja, casi con reverencia. «Todo ha llegado a su fin». Y entonces, ocurrió. La piedra comenzó a brillar con una luz tenue, como si la marca en su superficie hubiera cobrado vida. Una energía extraña comenzó a emanar de ella, haciendo que el narrador sintiera que el suelo bajo sus pies vibraba ligeramente. El aire se cargó de una electricidad casi palpable, y la sensación de inquietud aumentó exponencialmente. El narrador se acercó instintivamente, pero el miedo lo mantenía a una distancia prudente. No podía dejar de mirar cómo el símbolo se iluminaba, y a medida que lo hacía, una figura comenzó a formarse sobre la piedra. Era como si la luz misma estuviera dando forma a algo que no debía estar allí. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio que los rodeaba cambió. La realidad parecía haberse distorsionado. Las sombras en el bosque se alargaban, las estrellas en el cielo parecían moverse lentamente, y la atmósfera estaba saturada con una energía que el narrador no podía describir. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un plano de existencia que no era el suyo. Legrand, sin embargo, no parecía asustado. De hecho, parecía más tranquilo que nunca, como si todo eso fuera parte de un plan que él había estado esperando. Se acercó aún más a la piedra, su mano extendida hacia la luz que emanaba de ella. «Es esto lo que hemos estado buscando», murmuró, con los ojos brillando con una intensidad inhumana. «Este es el momento». De repente, la luz se intensificó, y el narrador, incapaz de soportar más la presión, dio un paso atrás. Era como si algo estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor, como si la misma realidad estuviera siendo alterada por la fuerza que emanaba de la piedra. «No, no lo hagas», gritó el narrador, su voz quebrada por el miedo. «William, detente». Pero Legrand no lo escuchaba. La luz de la piedra lo envolvía, y su figura parecía desvanecerse en ella, como si fuera absorbido por la misma esencia que ahora dominaba el claro. El narrador intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Un poder invisible lo mantenía en su lugar, como si la misma tierra lo estuviera atrapando. La sensación de horror aumentaba a medida que la realidad alrededor de él se desvanecía, transformándose en algo irreconocible. En ese momento, una sombra, más oscura que la misma noche, emergió de la luz. La figura era indescriptible, etérea, pero su presencia era aplastante. El narrador sintió como una ola de desesperación lo envolvía. «Legrand», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Pero el único sonido que respondió fue un eco profundo, lejano, que parecía resonar a través de los árboles, como si la misma tierra estuviera llorando. Capítulo 6. La sombra del escarabajo. El narrador permaneció inmóvil, atrapado por la intensidad de lo que acababa de ocurrir. El aire se había cargado de una quietud opresiva, y el bosque, que antes había sido un refugio familiar, ahora parecía estar lleno de presencias extrañas, de miradas invisibles que lo observaban desde la oscuridad. Los árboles se alzaban como siluetas sombrías contra el cielo nocturno, y el suelo mismo parecía haber cambiado, como si la naturaleza hubiera adoptado una forma alienígena en presencia del extraño poder que emanaba de la piedra. El temor se apoderó del narrador, pero también había algo más en su interior. Una sensación inexplicable, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento fuera solo el preludio de algo mucho más grande. Algo había cambiado, y él no podía apartarse de ello. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a caminar hacia el lugar donde Legrand había estado momentos antes. La luz que había emanado de la piedra ya no brillaba, y la figura que había estado allí, o la presencia de esa sombra, se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. El espacio estaba vacío, pero la sensación de que algo había sucedido permanecía en el aire, flotando sobre él, como una niebla invisible. «El escarabajo», pensó el narrador. En su mente, el insecto, ese pequeño ser dorado que había sido el centro de la obsesión de Legrand, parecía tener un vínculo con todo esto, con el poder que había desatado, con la extraña fuerza que había absorbido a su amigo. ¿Había algo más detrás de esa figura dorada? ¿Era posible que el insecto fuera un símbolo de algo mucho más grande, algo que estaba más allá de la comprensión humana? Al acercarse más a la piedra, el narrador observó que el suelo alrededor estaba ligeramente alterado. Había marcas, huellas extrañas,
como si algo o alguien hubiera sido arrastrado hacia el bosque. No era un simple rastreo, las huellas parecían más profundas, como si el peso que las había dejado fuera algo más que humano. Y en medio de ese caos de huellas, había un pequeño objeto en el suelo. El narrador se agachó, su corazón palpitando con ansiedad, y al observarlo, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era el escarabajo. O más bien, lo que quedaba de él. La criatura dorada, que una vez había sido tan brillante y llamativa, ahora yacía en el suelo, su caparazón roto y su cuerpo aplastado. Había sido reducido a una masa inerte, una sombra de lo que había sido. Pero lo que más sorprendió al narrador fue la sensación de que este pequeño insecto, ahora muerto y despojado de toda su apariencia majestuosa, era una pieza crucial en el rompecabezas que se estaba desvelando. La figura de la piedra, la luz, la sombra que se había tragado a Legrand, todo parecía estar relacionado con ese escarabajo, como si fuera el conducto a través del cual se manifestaba esa fuerza extraña y aterradora. Mientras el narrador permanecía allí, mirándolo, una idea comenzó a formarse en su mente. Todo esto no era casual. No podía serlo. Todo estaba diseñado, organizado por una fuerza que, de alguna manera, parecía estar fuera de su control, fuera de su entendimiento. La obsesión de Legrand, su confianza en el poder del escarabajo, había sido más que simple locura. Había algo más detrás de todo eso, algo más grande que cualquier explicación racional. No es posible, pensó el narrador, volviendo a mirar alrededor con creciente desesperación. ¿Qué está pasando aquí? De repente, un viento frío sopló a través del claro, como si la misma naturaleza quisiera arrojarlo lejos de ese lugar, de esa verdad que apenas comenzaba a entender. El narrador se incorporó rápidamente, mirando el cadáver del escarabajo con una mezcla de horror y fascinación. Sabía que debía regresar, que debía alejarse de esa oscuridad que se estaba apoderando de él, pero algo dentro de él lo detenía. Había algo que debía hacer, algo que no podía dejar sin resolver. En ese instante, una sombra se movió entre los árboles. Era un movimiento fugaz, tan rápido que el narrador no tuvo tiempo de reaccionar. Pero esa presencia era inconfundible. Había alguien más allí. No era Legrand, ni era una figura humana. Era algo más, una silueta borrosa, casi intangible, que parecía observarlo desde las sombras. El escarabajo, murmuró el narrador, sintiendo como su mente comenzaba a dar vueltas, buscando una lógica que no podía encontrar. ¿Qué ha hecho Legrand? ¿Qué ha desatado? Con el corazón latiendo a toda velocidad, el narrador dio un paso atrás, mirando una vez más el cuerpo roto del escarabajo dorado. Pero justo cuando pensaba en alejarse, algo extraño sucedió. Una ligera vibración recorrió el aire, un temblor casi imperceptible. Y luego, como si el mundo hubiera cambiado de nuevo, la figura que había visto entre los árboles apareció frente a él. Era Legrand. Pero no era el Legrand que había conocido. Su rostro estaba marcado por la misma obsesión que lo había consumido, pero sus ojos, esos ojos que antes brillaban con inteligencia y pasión, ahora estaban vacíos, como si algo lo hubiera absorbido. Su cuerpo parecía más delgado, como si hubiera sido desgastado por la energía oscura que lo rodeaba. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para llenar al narrador de una sensación de terror indescriptible. El escarabajo, ya no importa, susurró Legrand, su voz quebrada por algo que no se podía identificar. Todo está en marcha. Ya es tarde para detenerlo. Y con esas palabras, la sombra que lo rodeaba pareció crecer aún más. Era como si el escarabajo, su muerte y su resurrección, estuvieran sirviendo como la llave para abrir un camino hacia algo mucho más oscuro. Algo que el narrador temía que fuera demasiado tarde para detener. Capítulo 7. El llamado de la sombra. La atmósfera se había tornado insoportablemente pesada. Cada paso que el narrador daba parecía estar impregnado con una sensación de desesperación, una carga invisible que se adhería a su cuerpo. El viento que antes parecía ser un simple susurro ahora se había convertido en un canto lejano, algo extraño, como si una presencia oscura se estuviera desmoronando a través del aire. Las sombras de los árboles ya no ofrecían refugio, sino que se alargaban, como dedos fríos y al acecho, que se estiraban hacia él. Legrand, o lo que quedaba de él, ya no estaba ante él. El narrador había tenido que alejarse rápidamente, sin atreverse a mirar atrás. El encuentro lo había dejado marcado, y la palabra tarde resonaba en su mente. ¿Tarde para qué?
¿Para salvar a su amigo o para escapar de la pesadilla que había comenzado a desatarse? Se encontraba ahora de nuevo frente a la piedra, el epicentro de todo este caos. El escarabajo, esa figura dorada que parecía tan inocente al principio, ahora parecía el verdadero catalizador de la oscuridad que se había apoderado de su entorno. Algo en su interior le decía que debía comprender la conexión entre esa pequeña criatura y el mal que acechaba en las sombras. De pronto, un pensamiento lo atravesó con fuerza, ¿y si el escarabajo no era el origen de todo esto? Como una revelación, la idea lo sorprendió. Había pasado por alto el hecho de que, a pesar de la obsesión de Legrand, el escarabajo no era más que una herramienta. Algo más estaba involucrado. Algo mucho más grande. Algo que no se limitaba a un insecto dorado. Sin embargo, su mente estaba atormentada por imágenes borrosas de lo que había sucedido con Legrand. La oscuridad que lo rodeaba, la energía extraña que parecía haber invadido el cuerpo de su amigo, las huellas, el viento, todo apuntaba a un solo lugar. La piedra. El narrador se acercó nuevamente a ella, sin poder evitar que sus manos temblaran mientras tocaba su superficie fría y rugosa. Un brillo débil se reflejaba en la piedra, apenas perceptible, como si una fuerza invisible todavía luchara por mantenerse oculta. Con el corazón acelerado, el narrador pensó en lo que había dicho Legrand antes de desaparecer entre las sombras. Todo está en marcha. Ya es tarde para detenerlo. ¿Era tarde de verdad? ¿O había alguna forma de salvarlo? El sonido de una rama quebrándose lo sacó de sus pensamientos, y se giró rápidamente. En el borde de la claridad, entre las sombras que se extendían más y más, una figura apareció. No era Legrand. Era una silueta más alta, más imponente. Era la misma figura que había visto brevemente antes, en las sombras del bosque. Esta vez, estaba más cerca, y el narrador podía sentir su presencia, como si estuviera observándolo, acechando. La figura avanzaba lentamente hacia él, y el aire, antes denso, se volvió aún más pesado. Cada paso de la figura retumbaba en su pecho. El narrador no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo. De repente, la figura habló, y su voz era como un eco distante, arrastrada por el viento. Las palabras no fueron claras al principio, pero pronto la oscuridad pareció despejarse, y su mensaje se hizo audible. Estás demasiado cerca de la verdad, pero es tarde para entenderla. La voz, fría y profunda, retumbó en su mente. Las palabras tenían un peso que era difícil de soportar, como si arrastraran consigo una verdad de la que el narrador no podía escapar. ¿Cómo podía estar demasiado cerca de la verdad y al mismo tiempo, ser incapaz de comprenderla? La oscuridad ha comenzado a revelarse. Lo que Legrand desató no puede deshacerse. El escarabajo es solo el comienzo, pero la piedra es la clave. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz, aunque distante, se sentía tan cercana que le rozaba la piel. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, y cada paso parecía abrir una grieta más profunda en la realidad que lo rodeaba. ¿Qué es la piedra? ¿Qué es este mal que ha despertado? El narrador preguntó, su voz quebrada por el miedo. Es un vínculo entre los mundos. Y ya no hay vuelta atrás. La figura se acercó aún más, y el narrador sintió la presión de la oscuridad cerrándose a su alrededor. La sombra que lo envolvía era más que simplemente una falta de luz. Era una fuerza activa, una presencia que lo absorbía. Como si la misma naturaleza estuviera siendo corrompida, diluida en la nada. Con un grito ahogado, el narrador dio un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies comenzó a ceder. El bosque parecía desmoronarse. El eco de los pasos de la figura continuaba resonando en sus oídos, y su mente comenzaba a desbordarse, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Es tarde», volvió a susurrar la voz, mientras la figura se desvanecía entre las sombras, dejando al narrador solo, con su mente llena de preguntas y de terror. La piedra brilló una última vez antes de que la oscuridad lo tragara todo. Capítulo 8. La revelación del escarabajo. El aire estaba más denso que nunca. Cada respiración que el narrador tomaba le parecía un esfuerzo titánico, como si el oxígeno estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible que se cernía sobre él. La sensación de estar atrapado se intensificaba a medida que las sombras se alargaban y el eco de sus propios pensamientos lo perseguía. El miedo se había apoderado por completo de su ser,
y el peso de las palabras de la figura se arrastraba como una sombra en su mente. Ya no hay vuelta atrás. Esas palabras se repetían como un mantra siniestro. ¿Qué significaban exactamente? ¿Qué había desatado realmente Legrand? La piedra, el escarabajo. Todo parecía entrelazarse de una manera que su mente aún no lograba comprender por completo. Con un último esfuerzo, el narrador avanzó, tomando pasos cautelosos en dirección al centro del claro. La piedra seguía brillando tenuemente, aunque su resplandor se estaba desvaneciendo con cada segundo que pasaba. Algo dentro de él lo instaba a acercarse, a desvelar el misterio, aunque la lógica y el miedo le decían que debía huir. Pero, ¿qué otra opción tenía? Había llegado demasiado lejos. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, y el susurro parecía hacerse más claro, casi como si alguien estuviera susurrando su nombre. No era solo el viento. Era algo más. Algo que se comunicaba a través de los elementos, una presencia que estaba en todas partes y que podía sentir hasta en sus huesos. A lo lejos, algo relució entre la oscuridad. Un brillo dorado que se movía rápidamente, como una chispa en la penumbra. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de lo que era. El escarabajo. El mismo que había estado obsesionando a Legrand. ¿Qué es este mal? ¿Qué tiene que ver el escarabajo con todo esto?, pensó el narrador, mientras sus ojos se fijaban en el insecto que se desplazaba por el suelo con una rapidez inusitada. De repente, el escarabajo se detuvo frente a la piedra. El narrador observó atentamente. Su respiración se detuvo por un momento. El insecto permaneció quieto, como si esperara algo, como si fuera una pieza clave en un mecanismo de relojería oscuro. Y entonces, la piedra comenzó a brillar con más fuerza. Un resplandor intenso que parecía emanar desde su interior. El narrador dio un paso atrás, su mente luchando por entender lo que estaba sucediendo. El escarabajo seguía inmóvil, sin moverse, como si estuviera esperando que la piedra revelara su secreto. Y lo hizo. La piedra comenzó a temblar levemente, y en su superficie aparecieron símbolos extraños, grabados profundamente, como si hubieran estado esperando siglos para ser revelados. El narrador, incapaz de apartar la vista, intentó leerlos, pero las formas eran extrañas, casi indescifrables. Un sentimiento de horror se apoderó de él mientras observaba cómo los símbolos parecían tomar vida propia. «¿Qué es esto?», murmuró, pero no recibió respuesta. Solo el sonido de su voz resonó en el aire denso, como si se estuviera mezclando con la oscuridad misma. De repente, una figura apareció ante él. Era Legrand, pero no como lo recordaba. Sus ojos eran vacíos, como si no estuviera allí, como si estuviera siendo controlado por una fuerza ajena a su propia voluntad. Su cuerpo parecía débil, como si hubiera estado sometido a una fuerza que lo drenaba lentamente. «Legrand, ¿qué te ha pasado?», gritó el narrador, corriendo hacia él. Pero Legrand no respondió. En su lugar, la figura levantó la mano y señaló hacia la piedra. El narrador miró hacia ella, y en ese momento, comprendió. La piedra, los símbolos, el escarabajo, todo estaba relacionado con una antigua maldición. Algo que había estado esperando, algo que había estado oculto durante siglos, ahora estaba despertando. Y él había sido parte de todo eso. La sombra que había mencionado la figura en los capítulos anteriores se cernía más cerca, como una presencia tangible. La oscuridad se alzaba, lista para consumir todo a su paso. El narrador entendió que ya no estaba luchando solo por su vida. Estaba luchando por la supervivencia del mundo tal como lo conocía. «Es tarde». Las palabras de la figura resonaron en su mente, pero esta vez, el narrador entendió el verdadero significado. No era tarde para él solo, sino para todos. El escarabajo, en su movimiento frenético, se desvió hacia la piedra y tocó su superficie. El brillo aumentó y el aire se volvió insoportablemente denso. Una presión insoportable se apoderó de su pecho mientras todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. La piedra, el escarabajo, Legrand, todo desapareció en una explosión de luz. El narrador cayó de rodillas, con las manos en los oídos, tratando de bloquear el sonido ensordecedor que lo envolvía. Las sombras se disolvieron rápidamente, y la luz cegadora lo rodeó por completo. Capítulo 9. La profecía del escarabajo. El resplandor de la luz cegadora comenzó a desvanecerse lentamente, y el narrador, todavía atónito,
Intentó recuperar el control sobre sus pensamientos y sus sentidos. La presión que lo había abrumado se fue disipando poco a poco, pero en su interior sentía que algo irrevocable había cambiado, que las piezas de un destino mucho mayor que él mismo comenzaban a encajar en su lugar. El aire se había vuelto más denso, pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de electricidad estática. Todo alrededor parecía haber sido transformado, no solo físicamente, sino espiritualmente. La oscuridad que antes se había apoderado del lugar ahora comenzaba a retroceder, pero no desaparecía por completo. Se mantenía en las esquinas, como una amenaza latente. El narrador levantó la vista, buscando respuestas en el vacío que lo rodeaba. Lo primero que notó fue el escarabajo, que ahora se encontraba quieto sobre la piedra, sin moverse, como si esperara que el narrador hiciera el siguiente movimiento. Los ojos del insecto brillaban de una manera antinatural, como si estuviera consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. Algo dentro de él, en lo más profundo de su ser, comenzó a comprender que el escarabajo no era simplemente un insecto. Era un mensaje, un símbolo, una conexión con algo mucho más grande y antiguo. Todo esto tiene un propósito, pensó el narrador, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por su mente como una revelación profunda. Había una clave en ese escarabajo, una clave para desentrañar el misterio que lo había llevado a este punto. ¿Era la piedra la que había desencadenado este ciclo? ¿O el escarabajo? ¿Acaso era el mismo quien, sin saberlo, había estado siendo guiado hacia su destino? Sin embargo, lo que lo inquietaba más no era la respuesta inmediata, sino lo que le estaba ocurriendo a Legrand. Se giró rápidamente hacia él, buscando en su rostro alguna pista de la condición del joven, pero lo que encontró fue aún más perturbador. Legrand había caído de rodillas, y sus ojos se habían apagado, como si algo se hubiera apoderado de su ser, llevándose con ello su alma. El narrador se acercó con rapidez, sus manos temblorosas intentando tocar el hombro de Legrand, pero no recibió respuesta. Legrand estaba completamente ajeno a su presencia, como si no estuviera allí, como si su cuerpo estuviera siendo ocupado por algo o alguien más. El terror comenzó a invadir al narrador una vez más. El escarabajo, el resplandor, la piedra, todo esto no era solo un accidente. Había algo mucho más siniestro en juego, algo que no podía comprender completamente aún. Pero de alguna manera, algo dentro de él sabía que Legrand era la clave. Había algo dentro de ese joven, algo en su conexión con el escarabajo, que lo hacía indispensable para desvelar lo que seguía. En ese momento, una voz, suave pero grave, comenzó a resonar en la mente del narrador. Era como un susurro lejano, pero al mismo tiempo tan cercano que sentía que su origen venía del mismo centro de su ser. La voz parecía venir del interior de la piedra, como si la piedra misma estuviera hablándole a través del tiempo. El escarabajo es el mensajero. La piedra es el juicio. El destino es irreversible. Solo aquellos que se atrevan a ver más allá del brillo de lo evidente encontrarán la verdad, dijo la voz. El narrador cerró los ojos, intentando comprender el significado de estas palabras. La voz no era humana, no era algo que pudiera entender a simple vista, pero le era imposible ignorarla. Sentía que estaba siendo guiado hacia algo, que cada paso que daba, cada pensamiento que pensaba, lo llevaba más cerca de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. El escarabajo seguía inmóvil sobre la piedra. El narrador lo observaba con una mezcla de fascinación y horror. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía detenerse, algo que ya había comenzado hace siglos. La conexión entre el escarabajo y la piedra no era casual. Ambos eran piezas de un rompecabezas que solo los más valientes se atreverían a resolver. La verdad está aquí, pensó el narrador, tocando la piedra con la punta de los dedos. Pero en el mismo instante, el escarabajo se movió, con una rapidez sorprendente, desplazándose a una velocidad imposible para un insecto común. Se dirigió hacia la oscuridad, hacia un lugar donde la luz no podía llegar. El narrador no dudó. Corrió detrás de él, sin pensarlo, sabiendo que lo que estaba haciendo era un riesgo, pero también entendiendo que, al hacerlo, podría finalmente comprender lo que había estado sucediendo desde el principio. No podía regresar. Ya no había vuelta atrás. Solo quedaba seguir al escarabajo, hacia donde el destino lo llevara. De repente, la oscuridad se iluminó brevemente por una ráfaga de luz que venía del interior de la piedra, y el narrador vio con horror que no estaba solo. Había figuras que se deslizaban en la penumbra,
sombras moviéndose rápidamente, casi imperceptibles. Eran como ecos de lo que había sucedido, figuras que representaban los restos de los que se habían atrevido a desafiar el poder de la piedra. Al fondo, más allá de las sombras, se podía vislumbrar una figura que lo observaba, esperando en silencio. La luz se desvaneció rápidamente, y la oscuridad los envolvió nuevamente, dejando al narrador con más preguntas que respuestas. Pero la voz dentro de su mente seguía resonando. El escarabajo es la llave. La piedra es el juicio. La verdad estaba al alcance de su mano, pero aún no estaba listo para comprenderla. No sin antes enfrentarse a lo que vendría. Capítulo 10. El enigma de la sombra. El silencio que rodeaba al narrador era absoluto, una quietud tan profunda que se sentía como un peso tangible. El eco de sus propios pasos era el único sonido que rompía la calma en ese vasto, oscuro espacio. Legrand seguía en su estado de trance, inmóvil sobre la piedra, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El narrador, por un momento, pensó en abandonar todo, en regresar y dejar atrás todo lo que había comenzado. Pero algo en su interior lo empujaba a seguir, a adentrarse más en la oscuridad. El escarabajo había desaparecido entre las sombras, y una extraña sensación de frío comenzó a invadir el aire. Era como si la propia atmósfera estuviera absorbiendo la luz, sumergiendo todo en una penumbra interminable. Sin embargo, el narrador no podía permitirse el lujo de dudar. Algo mucho más grande que él mismo lo estaba guiando, y esa fuerza lo empujaba hacia adelante. Avanzó unos pasos más, sus ojos buscando el escarabajo en cada rincón de la oscuridad. De repente, sintió una presión en el pecho, como si alguien o algo lo estuviera observando. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. El lugar parecía vacío, deshabitado, sin vida, pero a pesar de la aparente soledad, algo lo inquietaba profundamente. De repente, un sonido sordo rompió el silencio, como un susurro lejano, que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Era una voz grave y profunda, que resonaba en la oscuridad. No todo lo que ves es real, dijo la voz. Hay mucho más en juego de lo que crees. El escarabajo no es solo un símbolo. Es una puerta. Pero no todos pueden cruzarla. El narrador sintió un estremecimiento recorriéndole la columna vertebral. La voz era la misma que había escuchado antes, aquella que parecía provenir de la piedra, pero ahora estaba mucho más cerca, mucho más fuerte. Era como si las sombras mismas estuvieran hablándole, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos prohibidos. «¿Qué puerta?», murmuró el narrador, incapaz de contener su curiosidad. «¿A dónde me está llevando esto?». La respuesta fue una risa suave, casi burlona, que hizo que un sudor frío le recorriera la frente. «La puerta que debes atravesar no está en este mundo», dijo la voz, cada palabra pronunciada como un eco distante. «El escarabajo es solo la llave. Lo que se oculta detrás de ella es lo que cambiará todo». El narrador no pudo evitar sentir que algo más se estaba despertando en su interior, algo antiguo y olvidado, como si su mente hubiera tocado una verdad tan profunda que no pudiera entenderla por completo. Cada palabra de la voz parecía cargada de un poder indescriptible, algo que trascendía la realidad misma. De pronto, el escarabajo reapareció frente a él, emergiendo de las sombras con una rapidez asombrosa. Esta vez, sin embargo, no se quedó quieto. La criatura comenzó a moverse con un propósito, dirigiéndose hacia el centro de la sala, como si lo llamara hacia un lugar específico. El narrador, impulsado por una fuerza que no podía rechazar, dio un paso al frente, y el escarabajo se detuvo, girando su cuerpo hacia él como si esperara algo. «¿Qué quieres de mí?», murmuró el narrador, sin esperar respuesta. Sin embargo, la respuesta vino, no en forma de palabras, sino en una visión. En ese instante, la habitación pareció disolverse, y las sombras se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Frente a él apareció una imagen, un paisaje antiguo y árido, un desierto sin fin que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. En el horizonte, una figura encapuchada se destacaba, avanzando lentamente, dejando tras de sí un rastro de oscuridad. A sus pies, un escarabajo brillaba con un resplandor cegador. «Esa figura, ese es tu destino», susurró la voz, esta vez más cerca que nunca. «El escarabajo te ha elegido, pero debes ser digno de su poder». El narrador intentó avanzar hacia la figura, pero se encontró detenido, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. No podía moverse, no podía acercarse,
pero algo dentro de él comprendió lo que debía hacer. Era una elección, una que lo llevaría más allá de lo conocido, una decisión que lo llevaría a un futuro incierto, lleno de peligros y revelaciones. De repente, la figura en el desierto comenzó a acercarse a él, dando pasos lentos pero seguros, como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó la cabeza, y el narrador pudo ver su rostro. Era una máscara sin rasgos, un rostro liso que reflejaba la luz de la piedra. En los ojos de la máscara brillaba la imagen del escarabajo, como si la misma criatura estuviera viva dentro de ella. La voz, nuevamente, resonó en su mente. El escarabajo es la clave, y tú eres el elegido. Pero el poder que se te ofrece tiene un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? El narrador no pudo responder. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que había llegado al punto de no retorno. La figura ante él, el escarabajo, la piedra, todo estaba entrelazado en un destino que no podía evitar. Sin más palabras, la visión se desvaneció, y el narrador se encontró de nuevo en la oscuridad. El escarabajo había desaparecido una vez más, y la voz había cesado. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado para siempre permaneció en el aire. El escarabajo es solo el principio, pensó el narrador, mientras miraba la piedra ante él. El verdadero desafío está por venir. Capítulo 11. La revelación oscura. La noche había caído de nuevo sobre la ciudad, pero la sensación de inquietud persistía en el aire. Aunque el narrador se encontraba ahora en su habitación, rodeado de las sombras familiares de su hogar, la presión de lo que había descubierto aún lo perseguía. No podía dejar de pensar en la visión que había tenido, ni en la figura de la máscara, ni en las palabras misteriosas que la voz le había susurrado en la oscuridad. El escarabajo había dejado de ser un simple insecto extraño. Ahora era el símbolo de algo mucho más grande, algo más antiguo, y, lo que era peor, algo que lo había elegido a él. A pesar del miedo que lo envolvía, el narrador no podía evitar sentir una extraña fascinación por todo lo que había experimentado. Había una fuerza invisible que lo atraía hacia lo desconocido, como si cada momento que pasaba sin comprender por completo lo que estaba ocurriendo lo sumiera más profundamente en un abismo de curiosidad y terror. Esa misma noche, tras horas de insomnio, decidió que ya no podía ignorar más los misterios que lo acosaban. Debía seguir la pista del escarabajo, aunque no sabía con certeza a dónde lo llevaría. La ansiedad crecía dentro de él como una marea imparable, y ya no podía negar la sensación de que el destino lo había marcado, que la puerta hacia lo desconocido lo esperaba. Se levantó de la cama y comenzó a vestirse con movimientos rápidos, casi automáticos. Al entrar en su pequeño estudio, se detuvo frente a la mesa donde había guardado todos los detalles del caso. Sobre ella descansaban los papeles, las notas dispersas, y los recuerdos de sus investigaciones anteriores. Pero ahora, algo más estaba allí, algo que había aparecido sin explicación alguna, una figura en miniatura del escarabajo. Su aspecto era tan vívido, tan real, que parecía haber sido colocado deliberadamente allí, como si el insecto mismo estuviera pidiéndole que lo siguiera. ¿Es esto real?, se preguntó, su voz rota por el asombro. Tomó el pequeño objeto entre sus dedos con cautela, como si fuera un artefacto antiguo, y lo observó detenidamente. Los detalles eran asombrosos, casi como si el escarabajo estuviera vivo dentro de su prisión de metal. Sus patas, sus alas, cada pequeño rasgo parecía estar hecho con tal precisión que el narrador no pudo evitar sentirse observado por esos diminutos ojos fijos en él. En ese momento, una voz resonó en su mente. No era la voz de la figura en la visión ni la de la oscuridad, pero sí era un susurro familiar, como si viniera del interior de su propia conciencia. El escarabajo es solo un puente, dijo la voz, un puente hacia lo que no puedes comprender. Pero debes cruzarlo si deseas ver la verdad. La imagen de la figura encapuchada apareció de nuevo ante sus ojos, esta vez más clara y definida que nunca. Podía ver su rostro sin rasgos, la máscara que lo cubría, y los ojos que brillaban con una luz oscura. Era como si la figura lo estuviera esperando, como si la revelación estuviera al alcance de su mano, justo frente a él. ¿Qué verdad?, susurró el narrador, sintiendo el peso de la pregunta sobre su pecho. ¿Qué debo hacer? La figura de la máscara comenzó a moverse nuevamente, avanzando hacia él a través de la oscuridad, y cada paso que daba parecía retumbar en su mente como un tambor. Era un llamado que no podía ignorar,
y el narrador sintió que algo en su interior comenzaba a responder a esa llamada. La fuerza que había estado resistiendo durante tanto tiempo ahora parecía demasiado grande para ser contenida. De repente, el escarabajo en sus manos comenzó a brillar con una luz tenue pero penetrante. Como si el objeto reaccionara a la proximidad de la visión, el escarabajo se iluminó, emitiendo un resplandor verde y dorado que se expandió por la habitación. El narrador se sintió atraído por la luz, y antes de que pudiera detenerse, la figura de la máscara habló de nuevo, esta vez con una voz mucho más clara. El escarabajo no solo te guiará, sino que te cambiará, dijo la figura, su voz profunda y reverberante. Solo aquellos que estén dispuestos a perderse completamente en las sombras encontrarán lo que buscan. Pero cuidado, una vez que comiences, no habrá vuelta atrás. El narrador, con el escarabajo en las manos y el brillo llenando la habitación, sintió una oleada de comprensión recorrerlo, como si su mente estuviera conectando piezas de un rompecabezas que siempre habían estado allí, pero que nunca había sabido juntar. Ahora, todo parecía claro, y a la vez, todo parecía más oscuro que nunca. El precio de la revelación era claro: perderse en la oscuridad, abandonar todo lo que sabía, y adentrarse en un mundo desconocido. Capítulo 12. La decisión fatal. El narrador permaneció en su estudio durante horas, la luz del escarabajo iluminando la habitación en una danza de sombras inquietantes. Los ecos de las palabras que había oído flotaban en su mente, repitiéndose una y otra vez, como un mantra de advertencia: una vez que comiences, no habrá vuelta atrás. La afirmación resonaba en su interior con una fuerza que lo empujaba hacia adelante, y al mismo tiempo, lo llenaba de temor. Estaba frente a un abismo, uno de los cuales no sabía si podría escapar. El brillo del escarabajo en sus manos parecía aumentar a medida que la tensión crecía, como si el insecto mismo estuviera esperando una decisión. El narrador podía sentir el peso de la elección ante él. Sabía que no podía seguir en la misma línea de investigación que antes, sin arriesgarse a desentrañar el misterio que había comenzado a rozar, ese misterio que había invadido su vida y lo había absorbido por completo. Pero la pregunta seguía pesando sobre él: ¿estaba preparado para lo que esto implicaba? Tomó el escarabajo con más fuerza, su pulso acelerado y su respiración entrecortada. Sin embargo, su mente no encontraba respuestas claras, solo una lucha interna entre la curiosidad y el miedo. El objeto ante él representaba un enigma más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. No solo era un símbolo de un misterio antiguo, sino también un faro de advertencia, señalando la peligrosa línea entre la búsqueda de la verdad y la locura. Solo aquellos que estén dispuestos a perderse completamente en las sombras encontrarán lo que buscan. Las palabras reverberaban en su mente. ¿De verdad estaba dispuesto a perderse, a sumergirse en lo desconocido, por una verdad que ni siquiera sabía si podría comprender? El susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si viniera desde las paredes mismas de la habitación. La verdad es lo que deseas, ¿no? Entonces, ¿por qué temerle a la oscuridad que debes atravesar? El narrador cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera escapar de la constante presión. Sin embargo, en su mente, las imágenes se apoderaron de él: la figura en la máscara, el escarabajo brillando, el sentimiento de estar siendo observado por algo que no podía comprender. Una sensación de despersonalización lo envolvía, como si ya no fuera el mismo hombre que había comenzado esta investigación, como si algo más lo estuviera transformando, lo estuviera llevando hacia una verdad que podía destruirlo o salvarlo. De pronto, la luz del escarabajo comenzó a intensificarse, su resplandor inundó la habitación de tal forma que el narrador no pudo evitar mirar hacia el objeto, atraído por esa luz que ahora parecía llamarlo, invitándolo a cruzar la línea. La visión de la figura enmascarada volvió con una claridad aterradora, y la voz susurrante sonó una vez más: el camino está frente a ti. ¿Aceptarás el reto? Fue entonces cuando, sin poder detenerse, sus dedos tocaron el escarabajo con decisión. En ese instante, la habitación pareció desvanecerse ante sus ojos, como si las paredes y el aire que lo rodeaba se desmoronaran, absorbidos por la luz del objeto. La oscuridad se hizo más densa, y la figura encapuchada apareció frente a él con una intensidad que lo cegó por completo. Ahora, has comenzado, dijo la figura con voz profunda, mientras avanzaba lentamente hacia él. Tu voluntad te ha traído aquí, y ahora no puedes retroceder. Has aceptado el viaje hacia lo desconocido, y la verdad no será lo que esperas. El narrador no pudo articular palabra, la sensación de que ya no controlaba su destino lo envolvía por completo.
La figura enmascarada parecía estar guiando su camino hacia un lugar donde la realidad misma se desmoronaba. A medida que caminaba, la luz del escarabajo lo acompañaba, proyectando sombras cada vez más inquietantes, cada una más retorcida que la anterior. Las imágenes y los sonidos parecían desdibujarse a su alrededor, hasta que la única presencia tangible era el brillo del escarabajo y la voz que ahora le hablaba, mezclada con el sonido de pasos que lo seguían. Cada paso era un avance hacia un horizonte oscuro, pero en el fondo, una sensación de inevitabilidad se apoderaba de él. Había decidido, y ahora debía pagar el precio. Bienvenido al umbral de la verdad, murmuró la figura con tono sombrío. Lo que descubras aquí será más grande que cualquier cosa que hayas conocido. Pero recuerda, en este reino, todo tiene un precio. Capítulo 13. El precio de la verdad. El narrador se encontraba inmerso en una neblina espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. La figura encapuchada seguía a su lado, caminando a una velocidad lenta y calculada, como si no tuviera prisa. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío, un eco incesante que acompañaba la agitación interna del narrador. Había cruzado la línea, había tocado el escarabajo, y ahora se encontraba en un lugar donde las leyes de la realidad parecían no existir. ¿Lo ves?, susurró la figura, señalando a su alrededor con una mano invisible. La niebla parecía cobrar vida, tomando forma de sombras alargadas que danzaban en la penumbra, como si estuvieran observando al narrador, aguardando. Cada movimiento de su cuerpo parecía ralentizarse, como si la misma gravedad hubiera cambiado su naturaleza. La sensación de desorientación era palpable, y el miedo comenzaba a aferrarse a su pecho. Este es el umbral entre el conocimiento y el olvido, continuó la figura, su voz profunda y resonante. Aquí, la verdad no es algo que puedas simplemente tomar. Debes pagar el precio por ella. Y ese precio no es algo que puedas devolver. La figura se detuvo frente a un abismo oscuro, más allá de la neblina. No había ninguna indicación de lo que había más allá de esa oscuridad, solo la sensación de vacío, de la nada misma. Una sensación de desesperación inundó el alma del narrador, como si la simple idea de avanzar hacia ese abismo pudiera significar la aniquilación de todo lo que había conocido hasta ese momento. El escarabajo en su mano brillaba débilmente, como si estuviera esperando, aguardando el momento adecuado para hacer su última revelación. De repente, la voz de la figura resonó nuevamente. No hay marcha atrás. Has cruzado este umbral, y ahora, la verdad te será revelada. Pero debes entender que toda verdad tiene un costo. Hay un precio que pagar. Las palabras de la figura flotaban en el aire, como si fueran parte del mismo paisaje nebuloso. El narrador miró hacia abajo, observando el escarabajo, ahora más brillante que nunca. Algo en su interior comenzó a cambiar. Podía sentir la presión de la elección, la responsabilidad que venía con el conocimiento que había decidido buscar. Ya no se trataba de un simple misterio, ni de una búsqueda intelectual. Ahora era una cuestión de supervivencia, de integridad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, preguntó la figura, su voz grave y sin emociones, como un juicio que no podía ser revertido. El narrador sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero a la vez, algo dentro de él se encendió. Ya no era el hombre que había comenzado esta búsqueda. Había algo más, algo que le impulsaba a seguir adelante, a descubrir lo que se ocultaba más allá del velo de la verdad. No sabía si sería capaz de soportar lo que viniera, pero en su alma había una chispa de determinación, un fuego que no podía apagar. Sí, dijo el narrador, su voz temblorosa, pero decidida. Estoy dispuesto a pagar el precio. En ese momento, el escarabajo brilló con una luz cegadora, más brillante que nunca, y la neblina comenzó a disiparse lentamente. Las sombras a su alrededor se retorcían y desaparecían, dejando atrás un paisaje completamente nuevo. La figura enmascarada observó en silencio mientras la transformación ocurría, sin hacer ningún comentario. El narrador no podía ver claramente lo que había más allá de la neblina, pero podía sentir una presencia indescriptible que lo rodeaba. La sensación de lo desconocido era ahora total, envolvente. Bien, dijo la figura finalmente, su voz aún resonando en la distancia. Entonces, que comience tu verdadero viaje. Con esas palabras, el narrador dio un paso hacia el abismo oscuro, sin saber exactamente lo que le esperaba. La luz del escarabajo lo seguía como un faro en la oscuridad, pero el precio por esta verdad ya había sido pagado. Ahora,
No había vuelta atrás. Cada paso lo acercaba más a la revelación, pero también más cerca de perder su identidad, su humanidad. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Estaba realmente preparado para la verdad, o había sido engañado por la fascinación del misterio? El abismo lo esperaba, y la figura enmascarada desapareció en la niebla, dejando al narrador solo con su destino, marcado por la decisión que acababa de tomar. Capítulo 14. El encuentro con lo desconocido. El narrador había cruzado el umbral del conocimiento, y con cada paso que daba, el mundo a su alrededor parecía tornarse aún más distante y extraño. La luz del escarabajo seguía brillando con una intensidad cada vez mayor, pero el paisaje que lo rodeaba era indescriptible. Una vastedad de sombras impenetrables, de cielos turbulentos y montañas en ruinas que se elevaban hacia un horizonte que parecía no tener fin. No había signos de vida. Todo era silencio, quietud, como si el propio tiempo hubiera sido suspendido. A cada paso, el narrador sentía que algo le observaba, aunque no podía identificar qué o quién. Un estremecimiento recorría su columna vertebral, un frío helado que parecía venir del interior de su alma. La figura encapuchada, que lo había guiado hasta aquí, había desaparecido, dejándolo solo con sus pensamientos y con la inquietante sensación de estar siendo vigilado por algo mucho más allá de su comprensión. ¿Qué es este lugar?, pensó el narrador, mientras miraba a su alrededor, buscando alguna señal, algún indicio de lo que debía hacer. Pero la neblina seguía, opaca y densa, envolviendo cada rincón de su visión. El escarabajo, sin embargo, parecía tener vida propia. La luz que emanaba de él crecía, iluminando con fuerza un punto en la distancia. Sin pensarlo, el narrador se acercó al resplandor. Mientras avanzaba, la atmósfera parecía tornarse más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. De repente, una figura apareció frente a él, surgiendo de las sombras de manera tan abrupta que el narrador no tuvo tiempo de reaccionar. Era una mujer, su rostro velado por una sombra oscura. Su presencia no era imponente, pero había algo en su mirada que lo llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. Tenía una presencia tranquila, casi etérea, pero a la vez, parecía cargada de un conocimiento profundo, algo que el narrador no podía comprender. ¿Quién eres?, preguntó el narrador, su voz casi un susurro, temeroso de lo que pudiera escuchar. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos, brillantes y profundos, se fijaron en él con una intensidad que parecía penetrar más allá de su ser. El escarabajo, aún en sus manos, titilaba con una luz extraña, como si se estuviera comunicando con ella de alguna manera. «Soy quien te guía a través del velo de lo desconocido», dijo la mujer, su voz suave pero clara. «Has llegado aquí buscando respuestas, pero cada respuesta que obtienes te aleja más de lo que conocías. Lo que buscas no está en este mundo, ni en el siguiente. Es algo que escapa a la comprensión humana, y sin embargo, está más cerca de lo que imaginas». El narrador frunció el ceño, tratando de entender sus palabras. ¿Qué significaban esas respuestas que lo alejaban más de lo que conocía? ¿Acaso el conocimiento no era la clave para desvelar el misterio? «¿Por qué estoy aquí?», preguntó el narrador, su voz más urgente, buscando una explicación más directa. La mujer suspiró, un suspiro que pareció resonar en el aire a su alrededor, y luego dio un paso hacia él. «Has sido elegido para enfrentar una verdad que pocos han tenido el coraje de buscar. Este lugar, este abismo, es un reflejo de lo que está más allá de lo visible. Aquí no existen las respuestas fáciles. Cada pregunta lleva consigo una carga, y no todos están preparados para cargar con ella». El narrador miró el escarabajo en sus manos, que de repente parecía más pesado, como si el propio objeto estuviera absorbiendo la luz que lo rodeaba. La figura de la mujer lo miró con compasión, como si ya supiera lo que iba a decir a continuación. «Pero aún tienes la opción de regresar», dijo con una voz suave pero firme. «Puedes dejar el escarabajo y volver a tu vida, a lo que conocías antes de entrar en este laberinto. No habrá reproches. El precio no será pagado. Pero si decides continuar, debes saber que el camino hacia la verdad es peligroso. Te cambiará para siempre». El narrador vaciló. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y la presión del escarabajo en sus manos era casi insoportable. Por un momento, pensó en regresar, en dejar todo atrás, en volver a la comodidad de lo conocido. Pero algo en su interior, algo profundo y casi instintivo, lo impulsó a seguir adelante. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente. La mujer sonrió levemente,
una sonrisa que parecía mezclar tristeza con comprensión. Sigue el camino de la luz, dijo, señalando el resplandor del escarabajo. El escarabajo te llevará, pero no creas que el viaje será fácil. Cada paso que des será una decisión, y cada decisión tendrá su precio. Con esas palabras, la mujer se desvaneció en la niebla, dejando al narrador solo una vez más. Él miró el escarabajo, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Había tomado la decisión de continuar, pero el futuro seguía siendo incierto, y el costo de la verdad aún no era claro. De repente, el escarabajo brilló con una intensidad cegadora, iluminando el camino por el que debía seguir. El narrador dio un paso hacia adelante, su destino ahora marcado por una decisión irreversible. El precio de la verdad había sido establecido, y el viaje hacia lo desconocido continuaba. Capítulo 15. La revelación final. El narrador avanzaba con paso decidido por el oscuro laberinto, el escarabajo aún brillando con una luz persistente en sus manos. Cada paso que daba resonaba en el vacío, el eco de sus movimientos se desvanecía rápidamente, como si el mundo entero fuera un vacío insondable, aguardando su próximo acto. La atmósfera seguía siendo densa, pero algo había cambiado. Ya no sentía el frío gélido de antes ni la presión de la incertidumbre. Había alcanzado un tipo de claridad. De repente, el laberinto se abrió ante él, revelando una gran cámara, vasta y majestuosa. El espacio era impresionante, con paredes que se elevaban hacia lo alto, desapareciendo en la oscuridad infinita. En el centro de la cámara, había una enorme esfera de cristal que flotaba en el aire, resplandeciendo con una luz propia que iluminaba la sala entera. El escarabajo, que hasta ese momento había sido su único compañero, comenzó a brillar aún más intensamente. La esfera parecía responder a su resplandor, como si reconociera la presencia del objeto en las manos del narrador. En ese preciso momento, una voz profunda, resonante, llena de sabiduría, llenó el espacio. Has llegado al final del camino, y has elegido lo que pocos se atreven a elegir. Has enfrentado las sombras y la verdad, y ahora estás a punto de encontrar lo que buscabas. El narrador se detuvo en seco. La voz no provenía de ninguna fuente visible, pero estaba en todas partes, como si el mismo aire hubiera hablado. La esfera de cristal se iluminó aún más, emitiendo destellos de una luz cegadora. De repente, el narrador sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, y comprendió que no estaba solo. Estaba siendo observado, no solo por lo que había conocido hasta ahora, sino por algo más grande, algo trascendental. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto?, preguntó el narrador, con la voz temblorosa, pero firme. La esfera vibró, y la voz respondió, esta vez más suave, como una brisa que acariciaba su rostro. Lo que has buscado, lo que has deseado entender, no es un conocimiento que pueda ser explicado con palabras, ni puede ser comprendido con la razón humana. La verdad que has perseguido no está en este mundo, ni en los confines del siguiente. Es un conocimiento intangible, que trasciende toda comprensión mortal. El narrador dio un paso hacia la esfera, el escarabajo brillando como nunca antes en su mano, como si guiara su destino. Mientras avanzaba, el peso de sus decisiones anteriores lo alcanzó. Había renunciado a todo lo que conocía, había cruzado umbrales que ningún hombre antes había cruzado, y ahora estaba frente a algo que no podía comprender. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba preparado para lo que estaba por venir? No hay retorno, susurró la voz de la esfera, como si leyera sus pensamientos. Pero el camino hacia la verdad, aunque incierto, siempre ha estado ante ti. Tú elegiste avanzar, y ahora eres uno con lo que buscabas. El conocimiento que posees no es un regalo. Es una carga que te acompañará por el resto de tu existencia. El narrador cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras, pero algo dentro de él cambió. No era miedo lo que sentía, sino una comprensión profunda de lo que significaba esta verdad. Sabía que la búsqueda de la verdad no era un fin, sino un constante devenir. La luz de la esfera pareció envolverse en él, y con ello, se abrió ante él un horizonte diferente, uno que ya no estaba limitado por los confines de lo visible, sino por la vastedad de lo inexplicable. Entonces, la esfera comenzó a desvanecerse, disipándose en miles de destellos de luz que llenaron la cámara. El escarabajo, ahora apagado, volvió a ser solo un objeto común en sus manos. La claridad que había sentido se desvaneció,
pero la sensación de haber tocado algo más grande que la existencia misma permaneció en su alma. Has visto lo que otros no verán. Has tocado lo inalcanzable, y ahora debes llevarlo contigo. El conocimiento está en ti, y será el faro que guíe tu vida. Y con esas palabras, la cámara se cerró, y el narrador se encontró de nuevo en el mundo que conocía. La niebla desapareció, el aire se despejó, y el cielo volvió a ser el mismo. Pero algo dentro de él había cambiado. Ahora entendía que la verdad, lejos de ser un destino final, era una constante transformación, un proceso de aceptación y crecimiento. Había llegado al final del camino, pero ese final era solo el principio de algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. El escarabajo había cumplido su propósito, y el narrador también. Había descubierto que el viaje no había terminado, había comenzado de nuevo. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje a través del escarabajo de oro. Un relato lleno de misterio, desafíos y descubrimientos que nos ha llevado por caminos oscuros, iluminado solo por la tenue luz de la verdad. En este capítulo final, hemos visto cómo el narrador, después de una intensa búsqueda, ha alcanzado una comprensión que va más allá de lo tangible, transformándose en alguien que lleva consigo un conocimiento profundo y trascendental. Pero, como aprendimos, el viaje nunca termina realmente. Siempre hay algo más por descubrir, algo más que aprender. Si este capítulo te ha tocado, si te ha hecho reflexionar, te invito a que apoyes este canal, Audiomentores, para que podamos seguir compartiendo más relatos que alimenten tu mente y tu alma. Si disfrutaste de esta narración, no olvides darle un like y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros próximos vídeos. Cada like y cada comentario nos ayuda a mejorar y a llegar a más personas como tú, que buscan sumergirse en la riqueza de la literatura, en el misterio y el conocimiento profundo que nos brindan estos libros. Recuerda que, al suscribirte, no solo te unes a una comunidad de personas que valoran el poder de los libros, sino que también te acompañamos en tu propio viaje de descubrimiento, aprendizaje y crecimiento personal. Gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Si te has sentido inspirado por lo que has escuchado, te animo a compartir este contenido con tus amigos y seres queridos. La búsqueda del conocimiento nunca debe ser solitaria. Compártela y hazla crecer. Te espero en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando juntos más misterios, más relatos y más sabiduría. Que la luz de la verdad, como el escarabajo en este relato, brille siempre en tu camino. Hasta pronto, y no olvides seguir apoyando a Audiomentores. Nos vemos en el siguiente vídeo.